All right, hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por este día, Padre, que podemos reunirnos con el gusto y deseo a estudiar su santa palabra, Señor. Y creemos que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Y Padre, creemos que vamos a salir bendecidos después de estudiar su palabra, Señor, y pasar momentos alabándote en su presencia. Y te damos gracias, Padre, por los invitados que llegaron hoy, Padre, que sean también bendecidos, que pueden disfrutar de este tiempo su palabra y pueden aprender algo que no sabían, Padre, que pueden salir animados a escuchar su palabra y convivir con nosotros. Padre, te damos gracias por todos que llegaron el día de hoy, Padre. Sabemos que es tú, Padre, moviendo en nuestras vidas, dándonos el deseo acercarnos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador y tú entregaste todo por nosotros. Padre, gracias por su gran amor por cada uno de nosotros que no merecemos, que no somos dignos, pero tú eres un Dios amoroso, quien escogió a amar, Padre, pecadores que llegamos a su Hijo Jesús. Padre, enséñanos hoy acerca de este tema tan importante que vamos a estudiar hoy. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén. Un aplauso al Señor para que no sea tan fría. Y también toma un minuto y salúdense unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. All right, cuando están listos, toma su asiento. Abran sus Biblias en el libro de Romanos. Si necesita una Biblia, por favor, levantar su mano para que podamos identificar los que necesitan una Biblia. Y ahorita van a entregar una Biblia prestado para el día de hoy, con gusto, ¿no? Para que estudies con nosotros. Es el libro de Romanos. Y ahora, ¿ya estás en Romanos? ¿Qué capítulo estás? ¿Qué capítulo te dijo? Capítulo 3. Hoy vamos a ver uno de los temas más grandes en toda la Biblia. Qué bueno que viniste hoy. Qué bueno que tú escogiste a congregar el día de hoy en esta iglesia. Porque lo que vamos a hablar hoy puede transformar su vida total, ¿verdad? Y puede cambiar tu vida total si entendemos esta enseñanza que vamos a ver hoy en la palabra de Dios. Si podemos entenderlo y agarrarlo y creerlo, Dios puede cambiar su vida totalmente. Cualquier persona, por esa doctrina tan importante. Y verdaderamente todos estamos en el mismo barco. Todos somos pecadores, no hay ningún justo, no hay ningún recto aquí. Todos somos pecadores y todos necesitamos a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Todos necesitamos a Jesús, ¿verdad? Y voy a hablar de eso más adelante, pero en capítulo 1 y capítulo 2 y parte de capítulo 3, el apóstol Pablo dedicó un buen tramo de la escritura para mostrarnos que somos culpables delante de Dios, ¿verdad? Y él comenzó con los gentiles. ¿Quién es un gentil? Un gentil es el que no es judío, ¿verdad? Todos que no son judíos son gentiles. El apóstol Pablo comenzó con los gentiles a mostrarnos que todos somos culpables delante de Dios. No hay ningún justo, no hay ningún recto. Después en capítulo 2, Pablo comenzó a hablar a los judíos. Los judíos confiaban muchísimo que eran judíos, eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, eran hijos de Abraham, el amigo de Dios. Y los judíos confiaban muchísimo que eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Y Pablo quiere mostrar y mostró en capítulo 2 que los judíos también están culpables, ¿verdad? Los que dicen a unos no haces y haces lo mismo. Y la conclusión es que todos somos culpables delante de Dios. No hay ningún justo, no hay ningún recto. Todos somos culpables. Ahora en capítulo 3 ya tenemos las buenas nuevas. En capítulo 3, ¿verdad? Va a tocar el tema de la justificación por fe. No por obras, no por la ley. El hombre se ha justificado por fe en Dios solamente. Y esta enseñanza o esta verdad puede transformar su vida. ¿Verdad? El que puede creer en esta enseñanza pueden salir transformados por el poder de Dios. Porque dice que Pablo dice, no tengo vergüenza del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? En este mensaje. Ahora, vamos a comenzar en capítulo 3, versículo 1. Antes que comenzamos los versículos, déjame dar una introducción a esa primera sección.
En capítulo 3, versículo 1 a 8, Pablo quiere mostrar a los judíos que nadie puede juzgar a Dios por ser injusto. Nadie puede echar la culpa a Dios y decir, tú eres injusto por lo que haces. Porque Dios no es injusto en ninguna manera. Nosotros somos culpables. Dios hizo todo lo que Él podía para salvarnos, ¿verdad? Pero nadie puede echar la culpa a Dios. Él es fiel, Él es justo y Él es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tal vez tú no crees hoy que Dios es fiel, justo y verdadero. Pero ojalá que después del estudio tú vas a llegar a esta conclusión. Que Dios sí es fiel, sí es justo y sí es verdadero. Ahora vamos a comenzar en capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así, Pablo está hablando a los judíos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Después dijo él, mucho y en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiado la palabra de Dios. Pues Pablo comenzó a decir, pues qué ventaja o qué aprovecha hay a ser judío. Y verdaderamente hay mucho. Porque los judíos fueron el pueblo que Dios escogió. Interesante. Dios escogió los judíos que sea el pueblo de Dios, ¿verdad? Y Dios entregó a los judíos su palabra. Su santa palabra no fue entregado a ninguna nación menos los judíos. Y si dice qué provecho hay o qué ventaja ser judío, pues dijo Pablo, mucho en todas maneras. Primeramente, los judíos fueron entregados la palabra de Dios. Ellos tienen un muy buen ventaja sobre los demás. Ahora, dice en versículo 2, dice, les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa es el ganancia que tenía el judío sobre las otras naciones, ¿verdad? Que tenía la palabra de Dios. Aunque los judíos tenían la palabra, Dios confió la palabra de Él a ellos. Aún así, ellos fallaron demasiado. Mira, versículos 3 y 4. Dice así, ¿listos? Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre, que dice ahí, mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. ¿Qué está diciendo Pablo? Aunque unos no creían, aunque unos dudaron, la mayoría, eso no quiere decir que Dios no va a cumplir sus promesas. La palabra de Dios ya está escrito, ya está hecho. Si uno anda dudando de la palabra de Dios, eso no quiere decir que Dios no va a cumplir sus promesas. Eso no quiere decir que Dios no es fiel, que Dios no es verdadero, que Dios no va a cumplir sus promesas. Hoy en día hay mucha gente que duda que la Biblia es la palabra de Dios. Hay universidades que dicen a todos los alumnos que Dios está muerto, que no hay un Dios, y burlan de la Biblia, burlan de las cosas, y la mayoría no creen en la Escritura. Pero el hecho que unos no crean, no cambia el hecho que Dios es fiel, Dios es verdadero, y Dios va a cumplir todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice en versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué dice? Mentiroso, otra vez. Verdaderamente no es tan importante lo que dicen los que no crean, ¿verdad? Porque dice la palabra, todo hombre sea mentiroso y Dios sea verdadero. ¿Cuántos están conmigo? En otras palabras, es Dios quien manda, no el hombre. Y los que dicen y dudan de la Escritura, pues que sean mentirosos, ellos marcados, pero Dios no. Dios es fiel, justo, verdadero, y nada más porque unos no creen, verdaderamente no va a cambiar nada. La palabra de Dios es verdadero, Dios es fiel y Él va a cumplir todas sus promesas. Amén. Hoy mismo podemos ver eso. Hoy podemos ver profecías siendo cumplido hoy en día.
Obviamente no tengo tiempo para hablar de ellos, pero hay un montón de profecías que están siendo cumplidas. ¿Por qué? Porque aunque, dijo Pablo, aunque algunos dudan, no cambia nada del hecho que Dios es fiel y Dios va a cumplir sus promesas. No porque dudan. Ahora, versículo 5 y 6, dice así. Y si nuestra injusticia hace resultar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dijo Pablo, hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo está diciendo que hay unas personas que dicen incorrectamente, y dicen, si mi injusticia, si soy injusto, y Dios es justo, si yo soy injusto, y eso magnifica la justicia de Dios, ¿cómo Dios va a juzgarme? Es una tontería a pensar así. Pero dijo Pablo, pues algunos dicen que si yo soy injusto y eso magnifica la justicia de Dios, pues ¿cómo Dios va a juzgarme? Dios va a ser injusto. Y quiero animarte, hermanos, ten cuidado. Nunca pensar ni decir que Dios es injusto. Ten cuidado con eso. Porque hay unos que dicen Dios es injusto. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué Dios permite eso? Ten cuidado. Nunca tienes que juzgar a Dios como siendo injusto. En ninguna manera Dios es injusto. Pero aquí en este caso, dijo Pablo, hablando como unos dicen, pues si mi injusticia magnifica la justicia de Dios, pues Dios no debe de juzgar, ¿verdad? Y la verdad es que Dios sí va a juzgar el mundo. Nadie puede esconder atrás de eso. Nadie puede decir, si mi injusticia magnifica la justicia de Dios, pues Dios no va a castigarme. Nadie puede esconder atrás de eso, ¿verdad? Porque la verdad es que Dios sí va a juzgar la raza humana, ¿verdad? Nadie va a esconder de eso. Ahora, la misma idea está en versículos 7 y 8, dice así. Pero si mi mentira, es la misma filosofía, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, y después dijo Pablo, como se nos calumnia, y como algunos cuyos condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos malas para que venga bien? Es una locura. Como unos dicen, ok, otra vez, déjame repasarlo. Si mi incredulidad muestra la fidelidad de Dios, o si mi injusticia muestra la justicia de Dios, o si mi mentira muestra que Dios es verdadero, pues ¿por qué no seguimos haciendo lo malo? Porque en un fin Dios sea más exaltado, más glorioso, parece más verdadero, más justo y más fiel. Y unos dicen, ¿por qué no hacemos mal para que el bien salga, que sea el bien en el fin? Es como personas que abusan la gracia de Dios en la igual manera. Hay unos que dicen, pues la Biblia dice, donde el pecado abunde, la gracia abunde más. Y unos dicen, pues ¿por qué no seguimos pecando para que la gracia de Dios siga abundando? Es una locura. Nadie debe de pensar así y nadie puede esconder atrás de eso. Pablo quiere mostrar eso claramente. Tú no vas a esconder atrás de eso. Dios va a juzgar al mundo y Dios es fiel, Dios es justo y Dios es verdadero y Él va a juzgar el mundo. Y nadie va a poner paros ni pretextos. Quiere eliminar eso. Pablo está eliminando cualquier pretexto entre los gentiles y entre los judíos y después, pues los judíos sí tenían una ventaja, los judíos, pero eso no quiere decir que son mejores que los gentiles. Y eso tenemos en versículo 9, dice así. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, judíos, mejores que ellos, gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo, ¿qué dice? Del pecado. Siendo un judío no quiere decir que ellos estuvieron mejores que los gentiles. Y los judíos creían eso. Creían que eran superiores.
Somos el pueblo de Dios. Dios nos dio la palabra. Tenemos las ordenanzas. Tenemos la ley. Tenemos circuncisión. Y ellos miraron por bajo a los demás. Y dijo Pablo, en ninguna manera somos mejores que ellos. La conclusión es lo mismo. Todos están bajo pecado. Es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que todos estamos culpables delante de Dios. Todo el mundo está culpable delante de Dios. Todos estamos bajo su ira. Todo el mundo está bajo la condenación de Dios. No hay ninguno que va a escapar. Es como decir, todo el mundo está bajo la condenación de Dios y nadie va a salir de eso. Eso es lo que Pablo está tratando de mostrar. Porque antes que llegamos a las buenas nuevas, tenemos que entender las malas nuevas primero. Que estamos condenados. Y mira, eso también fue explicado claramente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, en versículo 10 hasta 18, Pablo estaba citando el libro de Salmos para mostrar lo mismo, que todos somos culpables delante de Dios. Vamos a leer versículos 10 a 18, por favor, Chava. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira, aquí está la conclusión de la Escritura. ¿Cuál es la conclusión? Que no hay ningún justo. Que todos hemos fallado a Dios. Todos somos bajo el castigo de Dios. Es lo que Pablo quiere mostrar. Y dijo Pablo, en el Antiguo Testamento, en varios salmos, no uno, en varios salmos es las mismas frases que está aquí, mostrándonos que no hay ningún justo. Ninguno es justo delante de Dios. Todos somos pecadores y todos somos culpables. ¿Por qué crees que necesitamos a Jesús? Necesitamos a Jesús tanto. Cuando tú sabes y yo y sabemos que estamos culpables, todo el mundo, no hay ningún justo, no hay ningún recto, no hay ninguno que hace bien, todos somos condenados. Ahora entendemos por qué necesitamos Cristo. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Y ahora, mira, versículos 19 y 20 dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, Pablo dijo, la ley de Dios es para condenarnos. La ley de Dios, nadie va a ser justificado por la ley. La ley tiene sus propósitos. ¿Qué es el propósito de la ley? La ley nos muestra la santidad de Dios, primeramente. Que Dios es un Dios sagrado. Cuando tú estudias la ley, tú sabes que Dios es sagrado. Es un Dios santísimo. Él requiere santidad de su pueblo. Es un Dios sagrado. Y la segunda cosa que la ley nos muestra es que somos pecadores, que nunca logramos. La ley se llama la ley de condenación o la ley de la muerte. La ley te muestra que tú no cumples, que tú no logras. Y siempre hay un sentir de condenación. Dios es sagrado, yo soy un pecador. Y muchas veces nosotros como cristianos todavía vivimos bajo esta condenación. Que Dios es sagrado, yo soy pecador. Pero ese es el propósito de la ley, para mostrar la santidad de Dios. Y para mostrar que tú eres un pecador. ¿Para qué? Para que cerramos la boca. Para que tapamos la boca. Como dice aquí la palabra de Dios bien claro. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso es el propósito de la ley. Para mostrar Dios es sagrado. Tú eres un pecador que cierra su boca, inclina su cabeza y reconoce que la condenación de Dios está encima de ti.
¿Estás conmigo? Y digo, qué mala onda, ¿no? La ley es una mala onda, la ley es, ¿qué? Pero el propósito de la ley es para guiarte a los pies de Jesucristo. Amén. La ley es para guiarte a los pies de Jesús, donde tú puedes recibir el perdón del pecado gratuitamente. Donde tú puedes poner tu fe en Jesús, creyendo que Él murió por ti sobre la cruz de Calvario, y puedes poner tu fe y tu confianza en Él, y puedes recibir el perdón del pecado como gratuitamente. Algo que tú no mereces, algo que tú no cumpliste, algo que tú no lograste. Ese es el propósito de la ley. Y dijo Pablo, la ley es para que cierre la boca. Como los judíos juzgando a los demás, apuntando el dedo a otros. Y dijo Pablo, tú no entiendes la ley es para cerrar tu boca. Y que todo el mundo sea condenado. Está pesado, ¿no? Pero mira, lo bueno, ya llegamos a lo bueno. Versículo 21, dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué? La justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Ahora dice que aquí que se ha manifestado la justicia de Dios como aparte de la ley. Interesante. Dios escogió a justificar al pecador aparte de la ley. En otras palabras, no tiene nada que ver con la fuerza humana. Dios escogió a justificar al pecador que tiene la boca cerrada, la cabeza agachada, reconoce su pecado, y Dios escogió a justificar a esta persona y no tenía nada que ver con lo que ellos hacen. Todo tiene que ver lo que Jesús hizo. Muy increíble esta enseñanza. Aparte de la ley, Dios manifestó su justicia. Ahora dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Ahora dice la justicia de Dios es por medio de fe en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Su justicia es dado gratuitamente a todos que creen en Jesús. Dado así, gratuitamente, por fe. ¿Por qué? Porque Jesús vivió una vida justo por ti. Él hizo lo que tú no puedes hacer. ¿Cómo? Él cumplió la ley de Dios al 100, sin ninguna falla, sin ningún error, sin ningún pecado. Tú no puedes hacer eso. Él hizo por ti y por mí. Amén. ¿Cuántas veces hemos fallado? Hoy. Hay un montón, hemos fallado a Dios un montón de veces. Y en esas veces alguien tiene que pagar. Dios no podía cerrar los ojos a eso. Jesús vino. Jesús vivió la vida justicia por ti y por mí. Murió sobre la cruz de Calvario por nuestros pecados. Y si creemos y recibimos a Jesús, Dios declara el pecador justo por fe. No por lo que haces, por lo que crees. Y no hay ninguna diferencia entre Dios. No hay judío, gentil, mexicano, americano. Es igual para Dios. Todo el mundo está condenado. Y todo el mundo puede ser justificado por fe. No hay diferencia entre hombres. Versículo 23. Fíjate lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, todos, no hay ningún justo, como dice la palabra. Todos somos del mismo barco, pecadores que necesitamos un Salvador. Todos estamos, es parejo, ¿verdad? El campo. Ahora 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Aquí dice que Dios justifica el pecador. ¿Cómo hace Dios? Gratuitamente. La palabra gracia quiere decir recibiendo algo que tú no mereces. Y Dios justifica el pecador gratuitamente por su gracia. Y como seres humanos, a veces
es muy difícil entender eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Si no trabajamos, no recibimos. Y fuimos acostumbrados a eso, ¿verdad? Desde niños. Limpiar su cuarto, hacer sus cosas y te dar algo. En el trabajo, no conforme a lo que tú haces. Trabajas bien, nos pagamos. Si estás portando mal, tenemos que disciplinarte. Crecemos con esta idea que recibes lo que mereces. Y eso está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra persona. Y cuando hablamos de algo dado gratuitamente, que no tenemos que hacer nada, no tenemos que ganarlo, a veces es muy difícil a creer ese concepto. Pero es cierto. Dice que Dios sea verdadero y cada hombre sea mentiroso. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Lo que tenemos que hacer es creer. ¿Estás conmigo? Ahora quiero poner un video muy breve. ¿Tienes el video, chava? ¿Quieres ver el video? Este video me impactó mucho a ver. Y veces te digo, en este video que vas a ver, alguien recibió algo gratuitamente. Pero era muy difícil a creerlo al Señor. Muy difícil porque no estamos acostumbrados a eso. Pero su reacción es la reacción que nosotros debemos de tener con Dios. Vamos a verlo. Es una breve video que me impactó. Listen, man, I don't really have any money to give you, but I do have this winning lottery ticket. I don't really know how much I won. I can give this to you. Okay? You sure, my man? Yeah, I could take you to the store and we could get this cash. All right. How's that sound? That's cool, my friend. Let's do this, brother. I just want to see if we won. Oh my God. Guess what? You won $1,000. $1,000? You won $1,000. You're kidding me, right? You're kidding me, right? Not kidding. Come on, man. You kidding me. You Are- be kidding me. So lucky. Okay, here's your money. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I'm not kidding you, man. 8, 9, 10. Okay? Okay, thank you. Good luck. I want to share it, my friend. Oh, come on. That's all yours, man. To share it, my man. No, that's all yours, It's man. right here will be enough for me. It's all good. I would like to share it with you, big guy. You earned it. You won the lottery, man. Here. Come on, let's get out of here. I've been doing this for a long time. A long time. I ain't never, my friend, had somebody do what you just did, my friend. Qué chido, ¿no? Así es lo que Dios ha hecho por nosotros. Verdaderamente Dios nos ha dado algo que no merecemos y fue gratis. Y a veces luchamos para entenderlo, como ese hombre, no, nadie hizo algo así por mí. Y así es a veces con Dios, ¿no? Dios nos ha dado gratuitamente y a veces no podemos calcular eso. ¿Cómo es posible? Pero así es la escritura, ¿verdad? Jesús gratuitamente justificó a ti y a mí por fe en Él. Nos dio algo que no merecemos. Tú eres justo delante de Dios por fe, si eres creyente. Y tú dices, yo no siento justo. Eso no cambia el hecho que Dios justificó al pecador gratuitamente por fe en Él. Aparte de la ley, aparte de lo que haces, tú eres justo delante de Dios, declarado inocente. Quiere decir la palabra que Dios declaró a ti inocente. Y tú dices, pero yo no soy inocente. Eso no es la idea. Es que Dios declaró a ti inocente. Tú eres inocente delante de Él.
Y te digo, a veces es muy difícil a calcular eso. Porque vivimos en un mundo que tú trabajas y pagas, tú ganas. Y cuando dicen Dios, es como, de este hombre no pude entender ese hecho. Pero tenemos que creer. ¿Verdad? Y, ¿dónde estamos? Mira, quiero decir algo. Aunque es un regalo de Dios, es algo gratis. Un precio sí fue pagado, enorme. A decir que es gratis por ti, pero costó Jesús un montón a pagar el precio. Mira, versículo 24, dice así, una vez más, leemos Juan. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención quiere decir comprando algo, como si era tuyo, pero perdiste y tienes que comprarlo de nuevo. Es la idea de redención. Es como la historia de un niño, un muchacho, que hizo un barco y estaba jugando con su barco en un río y el barco se fue. No podía, él hizo con sus propias manos y el barco se fue. Él no podía alcanzarlo y se fue. Estaba muy triste porque él hizo el barco con sus propias manos. Pero después él estaba caminando en la ciudad y fue a una tienda y vio su barco ahí en la tienda. Y entró y dijo al Señor, este barco es mío. Yo hice este barco. El Señor dijo, pues no, ahora es mío. Yo compro el barco, ahora es mío. Si quieres el barco, tienes que comprarlo. Y el muchacho salió y trabajó, juntó su dinero y fue a comprar el barco. Y ya que compró el barco, dijo, tú eres mío, pero ahora es verdaderamente mío. Porque yo hice con mis propias manos y ahora fue a comprarte de nuevo. Ya eres mío. Es la palabra redención. Fuimos creados por Dios, pero desviamos al pecado. Y Jesús vino para redimirnos, para comprarlos de nuevo. Por eso te dice redimidos gratuitamente mediante la redención. Sí, para nosotros es gratis, pero para Cristo, Él pagó con su muerte sobre la cruz de Calvario. Dice la palabra también, déjame leerlo, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados y ahora dice que ahora tú fuiste comprado con la sangre de Jesús. Ahora nosotros pertenecemos a Cristo. Es como un esclavo que Él pagó el precio para sacarte de su esclavitud. Ahora debemos de usar nuestra libertad para servir al Señor, para glorificar al Señor. Ahora, versículo 25. Dice así, a quien Dios puso como propiciación. ¿Quién puso por propiciación? Era el plan de Dios para hacer eso. Era el plan del Padre para salvarnos. A quien Dios puso por propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, dice que Cristo murió en nuestro lugar. Eso quiere decir propiciación. Su sangre habla de su muerte para que Él pudiera ser una propiciación. ¿Qué es eso? Propiciación. Él murió en su lugar. Propiciación, donde la ira de Dios debe de caer sobre mí. Jesús me movió a un lado y puso en mi lugar y fue castigado. ¿Estás conmigo? Dios tenía que castigar el pecado, pero Él envió a su Hijo, que Él sea el castigado y no tú. Es la hermosura del Evangelio. Cristo vino y dijo en otras palabras, muévanse a un lado. Y dijo, castígame. Y Él fue castigado. La ira de Dios fue encima de Él. Su sangre fue derramada. Su vida fue entregado como propiciación, sustituto para nosotros. Me encanta el versículo 26 porque dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de fe en Jesús.
Está interesante eso, porque dice, fíjate lo que Dios hizo. Mató 2 pájaros, así con una piedra. ¿Y qué manera? Dice que Él sea el justo. ¿Estás conmigo todavía? Cuando la raza humana está bajo su castigo y el pago del pecado es la muerte, Él tiene que actuar. Si eres un justo juez, no puede nada más cerrar sus ojos. Es como si yo era un juez y mi hija viene a corte de la ley y yo digo, pues como eres mi hija, voy a cerrar mis ojos, pasa a un lado, no va a pasar nada. Sea yo justo o sea chueco. Chuequísimo. Porque la ley dice que tú tienes que pagar. Y yo digo a ella, no tiene que pagar a un lado y no trato con el asunto, no soy justo. ¿Verdad? Pero si el juez dijo, tú tienes que pagar y castigo paga, ¿es justo o no? Pero si él baja y paga la multa de su hija, ¿sigue justo? Claro que sí. Claro. Y dice que Él, para que sea justo y el que justifica, tiene que ser así. Él fue justo en el hecho que el precio fue pagado. Es justo. Dios no cerró sus ojos. Alguien tiene que pagar. Jesús ir y paga el precio por la raza humana. Yo, sí, tú. Ir y pagar por ellos. Jesús vino a la tierra. Todo el pecado del mundo fue juntado, amontonado y fue hecho encima de Él. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has dejado? El castigo está encima de Él, quebrándolo. Y ahí Jesús murió por nosotros. Ahora, Él es el justo y el que justifica. Él es el que declara pecadores sin culpa. ¿Que no es bonito eso? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Sea justo y sea justificador en igual momento. Y Él hizo por medio de su Hijo. Fue justo y ahora Dios ofrece y Él es que justifica pecadores gratuitamente. Salió limpio Dios. Yo soy justo y yo soy el justificador. Yo puedo declarar pecadores inocentes ahora. ¿Por qué? Porque el precio fue pagado en total. Ahora yo puedo justificar. Yo soy justo y el que justifica el pecador. Ustedes miran la película de Denzel Washington, ¿no? Se llama El Justificador, ¿no? No es igual, que Dios hace de otra manera. Tan fácil Dios puede decir, soy justo, todos al infierno. Qué fácil. Pero Él dijo, yo amo a ellos. Y yo quiero justificarlos. ¿Cómo voy a hacerlo? Mi hijo va a ir. Y Él va a cumplir la ley. Si Jesús no cumplió la ley al 100, no podía hacer su sacrificio. Tenía que cumplir por ti lo que tú no puedes cumplir. Y Él hizo. Y después, Jesús pues, Padre, ya cumplió toda su ley para ellos. Ok, ahora una cosa faltamos. El castigo de su pecado. ¿Ahora qué? Tú tienes que morir por ellos. Wow, sí. Y ya que murió por nosotros, Él ofrece a nosotros la justicia de Jesús en nuestra cuenta. Es como un cambio, ¿no? Jesús murió en la cruz donde tú y yo debemos de morir. Y Él entregó la justicia de Él a nosotros. Es una hermosura lo que Dios ha hecho. Pero fíjate, con esta conclusión, versículos 27 y 28, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Que dice, la palabra es muy clara aquí, que ¿dónde está pues esta jactancia? Como fuimos justificados gratuitamente, nadie puede jactar. Nadie puede ser orgulloso. Nadie puede decir, mira lo que yo hago. O mira lo que yo hizo. O yo merezco. Entregó mi vida a Cristo. Yo merezco eso. Nadie puede jactarse. Toda boca tiene que quedar callada bajo la condenación. Y cuando Dios justifica al pecador, no hay lugar para jactarnos. ¿Estás conmigo?
Me da mucho, tengo un problema con gente que habla de todo lo que ellos hacen. Yo hago eso, yo hago lo otro, yo hice lo otro, y como están jactando. Nosotros sabemos que si fue por la gracia de Dios, no podemos gloriarnos. Es como si fuera de nosotros. Amén. No hay lugar para eso en la fe cristiana. Nadie puede gloriarse. Si vas a gloriarte en que tú conoces a Dios y tienes comunión con Dios. Y si vas a gloriarte, ¿se dice gloriarte? Si vas a gloriarte, debes de gloriarte en la gracia del Señor. Que Dios es increíble. Él me justificó por fe y yo amo a Dios porque Él me amó primero. Y quiero bendecir el nombre y debemos de gloriarnos en Dios, no en nosotros. Y los judíos tienen otra filosofía, jactando y gloriando como si ellos eran justos. Ahora, terminando, 3 más versículos. 29 y 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por fe a los de la circuncisión por medio de la fe, a los de la incircuncisión. La idea aquí es que Dios ofrece justicia a todo el mundo, judíos y gentiles. ¿Estás conmigo? Todos que recibieron a Él es el Dios de ellos. Judío, gentil, mexicano, americano, africano, todo el mundo está bajo la misma condenación. Y dijo Pablo, ¿crees que es nada más el Dios de los judíos? No, perdóname para decirte que habla de Dios de todos los que creen en Él. No nada más los judíos. Qué bonito, ¿no? Que somos el pueblo de Dios. Él es nuestro Dios porque creemos en Cristo. Ahora, terminando, 31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, como unos dicen, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Algunos dicen, pues si somos salvos por la gracia y no por la ley, y si el hombre no es justificado por la ley, pues la ley es inválido. ¿Verdad? Y hay unos que dicen, pues la ley quiere ponerla a un lado, pero es lo contrario. La gracia de Dios es el cumplimiento de la ley. Amén. Y ya que llegamos a Jesús por fe y fuimos regenerados por el Espíritu Santo, ahora debemos de tener este deseo a obedecer a Dios en toda manera. Obediencia a Dios y su palabra. Amén. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Pues aquí hemos mirado que todos somos culpables, no hay ningún justo, todos somos bajo la condenación de Dios, pero Dios hizo una manera para salvarnos, para justificarnos, aparte de fuerzas humanas. Si tú estás tratando de ganar el favor de Dios, deja de tratar. No vas a ganarlo. Si tú tratas de ganar la salvación, deja de tratar. Esas buenas nuevas para ti, deja de tratar. Porque el precio por sus pecados ya fueron pagados. Cristo murió en nuestro lugar. Amén. Él es el justo y Él es el que justifica todos los pecadores que vienen a Él por fe. Es un don de Dios. No puedes comprarlo, no puedes ganarlo. Eso debe de crear en ti un sentir de amor. Eso debe de crear en nosotros un sentir de agradecimiento. Como ese hombre, ¿no? Ahí estaba llorando por el sentimiento que tiene de agradecimiento. Trató de dar dinero y que el hombre dijo, no, requiere su dinero. Y lloró porque se sintió tan agradecido. Es lo que la gracia de Dios debe de ser para nosotros. Debemos sentir este agradecimiento por Dios. Amén. El sentir que tú sientes tan agradecido que tú quieres vivir por Él. Que tú quieres decir, quiero vivir por su gloria y su honra. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y nunca has recibido a Jesús. Y has escuchado el mensaje hoy, que es muy claro.
y tú quieres recibirlo como su Señor y Salvador, es una cuestión de creer que Jesús vino y murió por ti sobre la cruz de Calvario. Él murió en su lugar. Él recibió su castigo porque Él quiere salvarte del castigo de Dios, la ira de Dios, el juicio final. Y si tú crees eso, hoy tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. Puedes orar y pide a Dios perdón por sus pecados. Y dile a Dios que tú quieres creer en Jesús y lo que Él hizo por ti. Quieres recibir el perdón del pecado, la redención. Si tú quieres eso, cierran sus ojos y repiten esas palabras después de mí. Si quieres hacerlo en voz alta o en su propio corazón, pero dile así: Padre, perdóname por mis pecados. Sé que soy pecador, pero yo creo en Jesús, que Él murió por mí, por mis pecados. Él pagó el precio y Él murió en mi lugar para salvarme. Y ahora, Padre, quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida y lléname con su Espíritu Santo y ayúdame a tener comunión contigo y conocerte en una manera personal. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.